se abolió la pena capital y se le reemplazó por el presidio perpetuo efectivo. Un poquito de historia para ahora conversar en más detalle de este tema. Noticias en versión 2.0. Eres parte del doble clic de Tele13 Radio y tele13radio.cl. Patricio Zapata es abogado constitucionalista, uno de los más conocidos en nuestro país. Sin duda le agradecemos que esté con nosotros aquí en el estudio para hablar de este tema y poder verlo desde esta perspectiva más explicativa y entender en qué momento nos encontramos cuando se intenta reabrir una discusión como esa. Patricio, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, Ramón. Bueno, hicimos un poquito de historia allí para colocar un poco de contexto, ¿no? Y me quedo en el último punto porque la pena de muerte fue abolida en nuestro país, hay una legislación al respecto y mucho se ha hablado en estas últimas horas respecto de cuál es la normativa que tenemos, los tratados internacionales y cómo influyen ello en nuestra legislación, Patricio. Bueno, efectivamente, la posibilidad de restaurar la pena de muerte se encontraría con ciertos obstáculos jurídicos. Ahora, a mí me parece que no debiéramos soslayar o evitar la discusión de fondo a partir simplemente de recordar que existe, y podemos hablar de eso, un tratado importante que Chile firmó porque quiso firmarlo, que de alguna manera nos obliga a no reponer la pena de muerte. ¿Y por qué digo que no debiéramos quedarnos con ese punto? Porque alguien que está en su casa preocupado por los niveles de delincuencia, por los crímenes atroces, podría decir, bueno, pero un tratado, ¿por qué eso clausura la conversación? Vamos al tema de fondo. Entonces yo creo que, aunque es bueno, es importante explicar en qué consiste esta restricción, que es importante, nunca está de más volver a conversar sobre cuáles son las razones argumentativas para que un país deje fuera de sus opciones esta pena. Es una discusión de toda la vida, es una discusión que se ha dado a lo largo de los siglos, pero en la mayoría de los países que uno quisiera considerar donde hay un mayor respeto a los derechos de las personas, en todos los países europeos, por ejemplo, en la mayoría de los países de América Latina, se ha ido terminando con esta pena. Y es bueno preguntarse por qué ha ocurrido eso. Hay una tendencia hacia ir eliminándola. Se han ido convenciendo las sociedades de que las ventajas que pudiera tener en términos de satisfacer la rabia, el miedo, la indignación, no son suficientes para compensar los costos que tiene en términos de la posibilidad del error, que siempre está la posibilidad del error y es un error irreparable, en términos de la crueldad que siempre importa, siempre irroga. Uno puede imaginar métodos menos crueles. Hay un señor que se llamaba Guillotín, que pensó en un método que fuera el menos cruel de todos, el más rápido. Pero hoy día se usan inyecciones letales que a veces toman bastante rato en surtir su efecto. Para que hablar el caso del fusilamiento, que a veces no termina con la vida inmediatamente, o el estrangulamiento, en fin. Entonces, pero sigue habiendo en el mundo un grupo de países que tienen la pena de muerte. Es un grupo bien heterogéneo. Más de 50, creo. Claro, pero fíjate que donde más se aplica la pena de muerte hoy día es en China. El número exacto no se conoce porque se aplica con mucha reserva. Luego, algunas partes de Estados Unidos, Irán, Irak. Y en esto las ideologías a veces te confunden porque por ejemplo, en América Latina, donde más se defiende la pena de muerte es en algunas partes de Estados Unidos, como en Texas, y en Cuba. O sea, las antípodas ideológicas no podrían estar más aparte. Y fíjate que algo de eso se trasluce ayer cuando sale a defender la posibilidad de la pena de muerte Eduardo Artés y Johannes Kaiser. Entonces, esto significa que no tenemos que abordar esta conversación desde las trincheras de los partidos políticos, yo creo. Y yo creo que este es un tema en el cual uno debiera aspirar a un gran consenso que
que atravesara. Y por eso a veces es complejo cuando el tema se instala en las campañas electorales, porque ahí es más difícil tener una conversación más tranquila, porque pasa a ser un punto, digamos, de exacerbación, de apelar a... Yo por lo menos creo que este es un tema que hay que conversar, teniendo claro en primer lugar que la razón que explica la demanda muchas veces, que a veces se expresa en las encuestas, es un genuino sentimiento de impotencia, de dolor, de frustración de millones de personas que ven que el derecho a la vida de los inocentes no es respetado. Entonces, tratar de explicarle a una sociedad que ve que el derecho a la vida de los inocentes está siendo atropellado, que también tienen derecho a la vida los culpables, es bien difícil hacer ese punto. Entonces, lo primero, creo yo, es entender de dónde arranca este sentimiento, y saber entonces que el primer esfuerzo tiene que estar siempre en defender la vida de los inocentes. ¿Justicia, venganza o elemento disuasivo? Bueno, generalmente se entiende que las penas pueden cumplir tres propósitos distintos. Yo te castigo por lo que hiciste, digámoslo así, retribución. Yo te castigo para que no vuelvan a ocurrir estas cosas, disuasión o prevención general, o yo te castigo para que tú cambies tu conducta y dejes de actuar como lo hiciste, prevención especial. A mí me parece que la esencia de la pena debería ser la retribución. Yo te castigo por lo que hiciste. No te uso como medio para mandar una señal. Sí, si uno piensa la pena solo como disuasión, bueno, ¿por qué no hacemos las ejecuciones en público? Porque si quiero disuadir, si realmente quiero disuadir, yo debiera hacer las cosas que se hacían en el siglo XVI o XVII, donde yo instalaba en medio de la plaza principal del pueblo el patíbulo. Llegaban todas las personas con sus hijos a ver lo que se le hacía al criminal, al asesino, y por supuesto eso dejaba una enseñanza imborrable. Si tú realmente quieres disuadir, no haces las ejecuciones a las 12 de la noche, discretamente, pero yo diría la conciencia moral en Europa y en América Latina se dio cuenta que conseguir la disuasión sobre la base de transparentar la brutalidad y el dolor y el sufrimiento para asustar a la gente, no parecía como algo adecuado. Entonces, a mí por lo menos me parece que hay un problema, y la gente a veces quizá no saca todas las consecuencias, en pensar que yo tengo que castigar para disuadir a otros. Repito, porque con esa lógica yo termino usando a la persona como un medio. Pero incluso bajo ese objetivo, si ese fuese, hay muchos que señalan con datos en la mano que en los lugares, y se coloca el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en donde hay cierto... para hacer el argumento honesto, Claro. Es complejo comparar, pero lo que sí podemos decir es que la pena de muerte, donde se ha eliminado, y cuando se ha eliminado, no ha traído como consecuencia un aumento. Ese ejercicio donde sí comparamos peras con peras, o manzanas con manzanas, tomamos la misma sociedad. Francia, por ejemplo, eliminó la pena de muerte finalmente el año 82. No se produjo inmediatamente un aumento de la delincuencia. Cuando uno pone el doble clic en los aumentos de la delincuencia, uno descubre que tiene mucho más que ver, y nosotros como chilenos lo sabemos, con la llegada al territorio, por ejemplo, del brazo largo del narcotráfico. Eso es algo que produce un aumento en la delincuencia. O problemas en la construcción de la ciudad, en la manera en que están concebidas las ciudades. Ciudades más desintegradas, con menos... Esos son causales que estudia la política criminal. Es una ciencia que analiza cuáles son las causas que explican que tú tengas en ciertos lugares mayores tasas de criminalidad que en otros. Y ningún estudioso serio de la política criminal te va a decir una razón por la cual aumenta la delincuencia o baja la delincuencia es porque el país cambió el artículo X del Código Penal. No es así. Yo creo que eso se puede afirmar con bastante fuerza. Perdón,
Patricio, el hecho de que tal vez no hayamos hecho esta reflexión, y tal vez es la parte positiva de haberse instalado esta conversación en este instante o este debate, es precisamente revisar los argumentos que hay sobre la mesa y por qué llegamos a esta decisión como país de afrontar este tema. Y tal vez hemos tenido la incapacidad de poder revisitar la situación, el tema, para entender por qué avanzamos a este estado. Absolutamente. Yo creo que la defensa de los derechos en general, en último término, no puede descansar en que tú tengas un artículo en un código, o incluso no puede o debiera descansar en que tú tengas un tratado. Si en la conciencia de los ciudadanos no está instalado el valor de ciertos principios, de ciertos derechos, bueno, eso está expuesto a que en una coyuntura compleja, porque, yo insisto, no debiera nunca parecer como que aquí hay una insensibilidad frente al dolor. Yo entiendo perfectamente que cuando una niñita de 7 o 8 años es violada y asesinada, la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas sientan que al responsable hay que aplicarle el infierno. Y eso me habla incluso de que hay una reacción normal y sana. Pero eso te obliga a conversar sobre cómo evitamos que cosas como esa ocurran. Lo digo y cómo evitamos los atajos que pueden ser simplemente un placebo, es decir, pensar que estamos ayudando a esas niñitas, a esos niñitos, que estamos ayudando a esas familias, a esas parejas de ancianos, a esas parejas de matrimonio, pensar que hicimos lo que había que hacer porque nos quedamos tranquilos, porque metimos en el Código Penal un artículo que dice pena de muerte, pero no nos preguntamos si se va a aplicar una vez cada 10 años, si se va a demorar el juicio 20 años. Mejor no hacernos la pregunta difícil, y nos quedamos tranquilos con que está en el Código Penal. Yo creo en ese sentido que es mucho más honesto conversar qué es lo que estamos haciendo de verdad con nuestras policías, con nuestros fiscales, con nuestros jueces, lo que la evidencia demuestra que sí evita dentro de lo que se pueda, porque tú tampoco puedes prometerle a la sociedad que nos vamos a tener cada cierto tiempo una cosa espantosa. Lo digo porque mi impresión ha sido que en estas últimas horas tal vez se ha puesto mucho en el punto algo que tú decías cuando comenzábamos esta conversación, que el hecho de que vamos a discutir o no vamos a discutir este tema, lo vamos a conversar o no lo vamos a conversar, lo vamos a debatir o no, porque hay un tratado internacional. Y como que ese argumento a mí me ha dado la impresión de que la gente dice, bueno, pero a ver, ¿es porque no hacemos la reflexión o es porque estamos amarrados con un tratado? Entonces salgámonos del tratado, así de simple. O sea, es como que tenemos las manos atadas, no podemos conversar de este tema porque tenemos un tratado. ¿Es eso lo que...? Bueno, yo creo que en estos tiempos tan, llamémoslo, soberanistas, y esto es algo que se está manifestando también en otros países, donde la gente incluso mira con sospecha a los organismos internacionales. A mí me da mucha pena, me da mucha pena cuando Donald Trump dice vamos a salirnos de la OMS, pero hay ciudadanos norteamericanos que no le ven un valor a esa organización. Acá en Chile hay personas que quizá no le asignan un valor a la UNICEF o no le asignan un valor a los tratados de protección del medio ambiente. Yo todo eso lo encuentro deplorable. Yo eso lo encuentro un retroceso. Pero en vez de tirarle a esas personas por la cabeza los tratados y decirles cállense, ustedes no entienden nada, tenemos estos tratados, yo tengo que explicarles por qué es importante defender, por ejemplo, la salud de una manera coordinada, donde los esfuerzos de Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Estados Unidos se sumen. Entonces, ¿por qué la OMS vale la pena? En el caso de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es la que efectivamente nosotros firmamos, donde nos comprometemos a que no vamos a volver a instaurar la pena de muerte allí donde la eliminamos. La gente tiene que, yo creo que tiene que tomarse un minuto para pensar por qué vale la pena estar ahí. Porque efectivamente yo no creo que podamos decirle a las personas, lo siento, estamos amarrados. Los países pueden salirse, pero cuando alguien diga, quiero salirme, hay que decirle, te quiero contar quién fue el último que se salió. Fue Venezuela, hace 10 años. Porque se aburrió el régimen de Maduro de ser condenado por la forma en que trataba a los periodistas que hacían su trabajo,
por la forma en que trataba a los disidentes. Entonces, Venezuela se aburrió y se fue. ¿Es esa la liga en que queremos jugar? Porque resulta que, te quiero contar, yo le diría al ciudadano, ¿tú te has dado cuenta la cantidad de veces que hemos averiguado algo, hemos descubierto algo que estaba ocurriendo gracias a la ley de transparencia? Porque pudo un periodista o un ciudadano, ¿no es cierto?, pedir que se entregara una información. Y el ministerio al principio se resistió, no quiso entregarla, pero el Consejo para la Transparencia obligó a que se entregara esa información. Bueno, ese desarrollo que ha sido tan importante en Chile nace de un fallo de la Corte Interamericana en que el señor Marcel Claude quería una información y se condenó a Chile. Se condenó a Chile y Chile tuvo que cambiar su legislación. O cuando la Corte Suprema le quitó a la señora Karen Atala la tuición de sus hijas, básicamente por su orientación sexual. La Corte Interamericana dijo, no, eso no está bien. O sea, ¿nos conviene o no como país ser parte de un sistema donde las decisiones que toma nuestra Corte Suprema, nuestro legislador, van a ser revisadas? Ojo, no para ser desestimada. La Corte Interamericana no borra lo que hacen los órganos soberanos chilenos, pero hay una sanción moral y esa sanción moral ha servido para que hayamos revisitado la forma en que manejamos la información, la forma en que tratamos la diferencia sexual, la forma en que tratamos a los pueblos originarios. Entonces, yo creo que lo que hay que explicar es ser parte de un sistema de protección de los derechos humanos de nuestro querido continente, que tiene una historia tan dura en materia de derechos humanos. Es dura la historia de derechos humanos en Perú, es dura en Brasil, es dura en Chile. ¿Ah? Ser parte de un sistema en que sumamos esfuerzos para proteger los derechos de todos. Hoy día pueden ser los derechos de un grupo más izquierdista, mañana de un grupo más derechista. O sea, no nos olvidemos, hay pena de muerte en Cuba. Entonces, este no es un tema de izquierda para que la gente diga, no, Cuba, el último Código Penal aumentó las figuras de pena de muerte. Hay 23 figuras en el Código Penal de Cuba. Entonces, este no es un tema de unos izquierdistas ingenuos, que no ven la realidad, tampoco un tema de liberal. No, es un tema en que personas que pensamos distinto, que vamos a votar distinto en noviembre, debiéramos, en mi juicio, ir llegando a conclusiones fundadas en argumentos racionales. ¿Qué es más eficaz? Porque lo que no queremos es que asesinen a matrimonios y eso quede impune. No queremos que violen a niñitas. Pero la respuesta tiene que ser una respuesta madura, reflexiva, con fundamento. Patricio Zapata, abogado constitucionalista, nos ha acompañado esta mañana para hacer este doble clic tan necesario en esta materia y elevar la conversación más allá de las trincheras políticas en un año de elección en donde, yo lo digo siempre en estos micrófonos, va a haber que prepararse para temas como este u otros, en donde en la reyerta política más pequeña hay que elevar la mirada para poder provocar un debate que sea beneficioso para la sociedad. Gracias, Patricio, por venir a conversar con nosotros. Un gusto estar